Bien, nuevamente les agradezco su tiempo, su paciencia y aparte pues, la disposición para asistir a las reuniones que tuvimos durante este semestre. Vamos a dar fin a las sesiones a partir de conocer a qué nos referimos con estos saberes del docente y su desarrollo profesional, a partir del aporte tan indispensable que hace Tardif sobre lo mismo, sobre la necesidad de conocer esos saberes del docente y cómo esto nos va a permitir articular, tanto por un lado hablar del desarrollo curricular, el cual le da la importancia trascendental a partir de conocer las distintas condiciones que tenemos los docentes y cuáles son nuestros saberes que se van desarrollando, y conocemos los saberes de docentes desde su postura, desde el trabajo, como lo va a mencionar él acertadamente, y otra desde su formación. Lo que comentaba, y si tuvieron oportunidad de ver la cátedra que dio el doctor Ángel Díaz Barriga, mencionaba que Tardif es de los pocos autores que da un reconocimiento, y yo creo que a partir de él se empezó a dar ese reconocimiento a la formación del docente junto con ese saber de la práctica frente al grupo. Muchas de las investigaciones, y ahí incluimos a los grandes teóricos de la educación, hablaban desde esa postura, nada más, netamente teóricas, no abordaban la necesidad de reconocer y conocer lo que ocurría a nivel práctico en cada una de las sesiones de los docentes, y esto lamentablemente marcaba un sesgo a partir del análisis o sus investigaciones que desarrollaban dichos teóricos destacados, e incluso posteriormente encontramos investigaciones ya de corte de posgrado en diferentes instituciones, donde se le empezó a dar una atomización. Por un lado hablaban de el desarrollo profesional a partir de la academia que adquirían los docentes, por otro lado hablaban de estrategias de enseñanza-aprendizaje, por otro lado mencionaban el currículum, por otro lado la denominada investigación-acción, el constructivismo, etcétera, etcétera. Y lo que provocaba esto que se realizaran análisis muy sesgados respecto a estas condiciones. Les agradezco mucho su aporte y sus comentarios respecto en foros, principalmente, sobre las investigaciones que realizaban ustedes, y eso me permitió también tener una radiografía de lo que están desarrollando cada uno de ustedes, y creo que sería aporte fundamental conocer lo que dice este autor respecto a esos denominados saberes y cómo terminan por volver cualquier tipo de investigación a la actualidad un enfoque denominado holístico, porque hay necesidad de aborcarnos o de tomar muchos de estos elementos, tanto de nuestra práctica o experiencia, o la llamada experticia, que se denomina a partir de nuestro trabajo, nuestra labor cotidiana frente al grupo, que ese es uno de los valores intrínsecamente relacionados con el desarrollo de las investigaciones educativas hoy en día. Por otro lado, nos permite también abordar las necesidades del currículum y cómo el currículum se ve afectado por todas estas condiciones que les comento, y a su vez la investigación-acción nos deja de tener elementos indispensables para poder aterrizar e incluso llevar a cabo una investigación acorde a las necesidades y volverla con un sentido mucho más práctico. Y el autor lo que nos menciona desde esta postura teórica es que estos sabores del docente deben estar muy relacionados no solamente desde el desarrollo profesional, sino desde que nosotros decidimos realizar una investigación de cualquier corte,
también con sus aportes desde lo cuantitativo, lo cualitativo. Hay investigaciones que se mencionaban que a la hora de intentar aplicar una metodología de reporte cuantitativo, parecería que no hay necesidad de acercarnos a los aspectos cualitativos. Y está por demás referenciado que una investigación cuantitativa, una investigación cuantitativa llega a tener cortes cualitativos. ¿En qué sentido? Cuando se realiza un análisis sobre las estadísticas o la información que me arroja, un censo, un cuestionario, por supuesto cerrado, estamos hablando desde el corte cuantitativo, y que a la hora de obtener esos resultados, necesito invariablemente realizar un análisis sobre lo mismo, y de ahí adquiere uno de los aspectos cualitativos, porque nosotros vamos a realizar un aporte, una reflexión, e incluso llegar a nuestras conclusiones desde un enfoque cualitativo, porque vamos a ver esas cualidades que me ofrece tal información, aunque toda mi información tenga unos resultados netamente cuantitativos, no deja de haber aspectos de las cualidades que me ofrece esa investigación. Cualidades en el sentido de que obtuve la información, cuestionarios, diferentes encuestas que he realizado con los alumnos, profesores, etcétera, y esta información a la hora de realizar el acercamiento y análisis me va a permitir obtener una postura desde el enfoque del docente o del investigador educativo. Entonces vamos a destinarle a esta parte primordial el conocer qué es a lo que se refiere con saberes docentes tardíos y cómo involucra también ese desarrollo profesional, y por qué él habla por un lado de estos saberes y por otro lado menciona el desarrollo profesional como un área de enfoque y de crecimiento para el docente, y cómo estos terminan siendo indispensables para el reconocimiento de cualquier investigación y también para acercarnos a los aspectos que significa el currículum, y por otro lado, la denominada investigación-acción. Inicia con sus primeras preguntas el autor. ¿Qué conocimientos le sirven de base al oficio del profesor? ¿Cuáles son los conocimientos, el saber hacer, las competencias y las habilidades que movilizan a diario a los maestros en las aulas y en las escuelas para realizar sus distintas tareas? Uno de los principios básicos del autor es mencionar cuáles son esos conocimientos que le van a servir para ese oficio de profesor. Por un lado, dice, ¿qué elementos con los que contamos cada uno de nosotros y cuáles de estos elementos van a servirnos para a la hora de implementar nuestras estrategias, realizar nuestra planeación, etcétera, y que nos van a permitir llegar a los objetivos previstos? Estos tipos de cuestionamientos surgen a raíz de que el autor se acerca o tiene una experiencia sobre la base de observar y analizar qué ocurre con el docente como tal frente al grupo y cuáles son las inquietudes que tiene en un primer momento. Bajo este esquema
y bajo estas preguntas en concretos inicia su primera aproximación teórica y por eso lo deja muy claro. Quiero mencionar, nos va a decir Tardif, que mi postura teórica surge a partir de conocer todas estas experiencias que desarrollaron los profesores frente al grupo y acercarme desde el punto de vista práctico o más desde su labor frente al grupo para después analizar el punto de vista teórico y tratar de articular y conjuntar esas dos posiciones. Y a partir de este análisis, él menciona que la naturaleza de los saberes son indispensables. Por un lado, va a mencionarnos que el saber de los docentes tiene una de sus raíces fundamentalmente desde el trabajo y otra desde la formación del docente. Y por eso una de sus preguntas es, a través de esta experiencia personal, ¿encontramos esta naturaleza de los saberes o desde la formación recibida en un instituto o en una escuela normal o universidad o mediante el contacto con los maestros más experimentados o a través de otras fuentes? Por supuesto, al iniciar con estos tipos de interrogantes, en lo que pretende mostrarnos es que encontramos un proceso netamente holístico y que tiene que ver con muchas de las situaciones, pero le da una carga primordial a esa formación, a ese aspectos desde la experiencia personal, porque como bien lo va a establecer a lo largo de todo ese trabajo que pretende realizar el autor, la experiencia personal adquiere una relevancia significativa porque nos va formando y creando como docentes que tenemos unas grandes funciones a la hora de implementarlo en clase y una gran experiencia previa y formación constante, y por supuesto encontramos a lo largo de todo nuestro desarrollo personal un impacto trascendental de diferentes maestros o las formas que ellos obtuvieron su aprendizaje. Me refiero a todos los tipos de maestros y cómo se vieron influenciados por muchos de esos maestros que a la postre terminan siendo un referente indispensable para nosotros a la hora de implementar una estrategia o de impartir simplemente un contenido que consideramos necesario que el alumno lo comprenda a cabalidad. Para ello, entonces, partimos de esa experiencia del docente como ente profesional, ente de todo un bagaje cultural específico, disciplinar, que va adquiriendo a partir del desarrollo de su profesión y de sus saberes profesionales o formativos. Y a su vez, al terminar o culminar con estas experiencias netamente de corte teórico, y aquí estoy muy de acuerdo con el autor, porque nosotros tenemos mucha aproximación teórica, una serie de lecturas, una serie de propuestas, una serie de paradigmas que reconocemos y leemos a partir de la academia. Sin embargo, cuando nos aproximamos a nuestra labor docente y estamos frente al grupo, estas son otras de las condiciones. Y mucho de lo que se menciona a nivel teórico, aunque se haya hecho un abordaje reflexivo y analítico en el grupo, con nuestros pares o compañeros de nuestras disciplinas o desde la universidad, es indispensable y es necesario, por supuesto, adquiere otro sentido porque nuestra experiencia profesional va enmarcado de toda esta necesidad y toda nuestra experiencia
previa académica, que se vuelve necesaria, pero limitada, porque hay condiciones que se presentan al interior del grupo que prácticamente no se abordaron durante el desarrollo de la formación profesional en la universidad y que son un tipo de experiencia nueva y que termina por formarnos plenamente como docentes. Y por eso partimos desde esta necesidad de conocer estos saberes de docentes desde nuestro trabajo. Y muchas de las investigaciones que se desarrollan en la actualidad ya adquieren esta primera postura. Vamos a reconocer un fenómeno, una problemática a partir de nuestra investigación educativa, pero partamos desde estos saberes del docente en nuestro trabajo, que son nuestra primera fuente de información. Querámoslo o no, muchas de nuestras propuestas de investigación o de el fenómeno que queremos problematizar parten desde nuestros saberes de docentes, específicamente en nuestra labor cotidiana. Toda una gama de información o todas esas posturas de información y herramientas o nuestros insumos que adquirimos surgen en un primer momento a partir de ese desarrollo que tenemos en el aula. Nuestra experiencia cotidiana es la que brinda nuestras primeras condiciones y posturas frente a lo que nuestras necesidades de investigación, y les hablo desde esta postura primordialmente porque ya a nivel posgrado realizamos una serie de investigaciones enfocadas a la necesidad de desarrollar un proyecto que nos permita culminar ya sea con una tesina, una tesis o simplemente una propuesta de innovadora que nos permita tener un acercamiento no solamente desde nuestra experiencia, sino a la investigación misma y aportar como resultado final un resultado u obtener una investigación que a la postre les sirva a otros de nuestros compañeros, pares, sobre la aproximación que hemos tenido nosotros a dicha problemática. ¿Y cuál es nuestro primer acercamiento como docentes ante el saber? Como se menciona, es una persona que sabe algo, el profesor, y cuya función consiste en transmitir ese saber a otros. Esto es claro frente a la necesidad de reconocer nuestra labor como docentes. Se sabe algo, se tiene una gran experiencia teórica primordialmente sobre ese conocimiento o disciplina, y nuestra función es transmitir ese saber, que es muy diferente desde una postura netamente científica. Y esto también es valioso reconocer cuáles son nuestros aportes como saberes del docente y cuál es nuestra experiencia previa. Y estoy hablando desde una postura del desarrollo del profesional disciplinar, porque cuando vamos a las instituciones normalistas, ahí adquirimos un desarrollo profesional desde el reconocimiento del cómo vamos a impartir una clase, cómo vamos a transmitir el saber. Por un lado, desde una postura desde la normal pedagógica y por otro lado, desde una postura disciplinar, desde nuestra teoría del conocimiento de la materia en sí. Y hay que tratar de conjuntar estos dos grandes saberes. El saber es plural, como comentan, del docente, formado por un conjunto de saberes, por un lado procedentes desde la formación profesional y disciplinarios,
curriculares y, por supuesto, experienciales. Y los experienciales adquieren un valor profundo porque independientemente si yo vengo desde una escuela normal o si vengo desde la universidad, estos saberes experienciales me van a enriquecer como docente. Cuando yo tengo ya ciertas experiencias de años, retomo mucho de esas experiencias frente al grupo para tratar de articular tanto mi conocimiento de la disciplina como mi conocimiento desde la pedagogía. Y se adquieren este compromiso profesional a partir de reflexionar sobre lo que he aprendido desde la academia y sobre lo que estoy aprendiendo desde la experiencia concreta frente al grupo. Entonces hablamos de saberes desde la formación profesional, como hemos dicho, saberes desde la disciplina, sin dejar de mencionar estos saberes desde el currículo o curriculares que voy adquiriendo a partir del análisis reflexivo o teórico de lo mismo. Y por supuesto, desde mis saberes experienciales. Para mí debe resultar como profesional, como docente, claro que hay distintos saberes que se conjugan para tener una experiencia concreta frente al grupo. Y estos tipos de saberes no deben de resultarnos ajenos y deben de ser en conjunto para tener claridad sobre lo que estoy haciendo en el aula y sobre la necesidad de abordar estos desde esas posturas o desde estas propuestas del saber para obtener una investigación que sea acorde con todo este conjunto de conocimientos sin perder el eje concreto. Por ejemplo, cuando yo ya tengo mi objeto de estudio muy específico, debo tomar en cuenta que estas posturas o estos saberes van a repercutir sobre mi objeto de estudio invariablemente. Y si tengo claridad sobre estos distintos saberes, me va a resultar mucho más enriquecedor conocer cuáles son los factores que inciden en mi objeto de estudio, en mi propuesta, y que terminan por tener un panorama muy concreto sobre esta investigación y cuál es el aporte ya al título personal del investigador que le va a permitir a cualquier lector de mi investigación tener claridad sobre el objeto de estudio analizado y que a la larga me permitan obtener unos resultados que enriquezcan todo este cúmulo de información y conocimiento que le permitan a posterior a cualquier lector de mi investigación tener una herramienta más para poder implementarla frente al grupo. La enseñanza entonces aquí se desenvuelve en un contexto de múltiples interacciones. Esto es claro. Cuando estamos frente al grupo, ya tenemos interacciones concretas frente al alumno, entre mis compañeros, entre las autoridades, entre los administradores, etc. Y entonces el docente se encuentra en interacción con otras personas y empezando por el alumno. El alumno es la parte primordial de este desarrollo profesional docente y también desde estos saberes, tanto disciplinares como personales, a raíz de mi labor en el trabajo. La escuela entonces es un medio social constituido por relaciones sociales, jerárquicas, etcétera, que tienen incidencia en mi forma de abordar la clase, en mi forma de impartir la sesión y mi forma de abordar el determinado contenido y que el alumno lo comprenda. Por supuesto, la claridad que tenga sobre este medio social que se constituye constantemente
me va a permitir tener un análisis concreto sobre mis diferentes posturas o propuestas que intento dar un resultado pleno o intento resolver a la hora de realizar mi investigación educativa. Otra de las cuestiones importantes es que los objetos de los saberes experienciales del docente son con claridad esas denominadas relaciones e interacciones que se establecen y se desarrollan con los demás agentes. ¿Y por qué te hablo de esos objetos de los saberes experienciales? Porque no dejan de ser una herramienta fundamental o uno de tus objetos de estudio para que lo abordes como una investigación propicia y coherente sobre lo que tú realizas. Hablamos entonces que uno de esos objetos como relaciones e interacciones que se establecen con los demás agentes en el campo de tu práctica. Y no deja de ser importante mencionarlo porque el objeto mismo de tu práctica frente al grupo adquiere un valor de investigación importante. E incluso que desde tu postura profesional va a tener significado o significante primordial. Por ejemplo, yo ya realizo un acercamiento a una investigación desde los mapas conceptuales. La necesidad de que mi alumno comprenda a cabalidad los mapas conceptuales o organizadores gráficos. No deja mi investigación de tener un valor importante porque es desde mi contexto específico, y aquí adquieren esos otros objetos importancia, las normas o híjole, perdón, aquí me va a pedir como a ver si me permite actualizar. Es que me va a empezar a cortar el tiempo, como lo abrí yo, esta sesión. A ver si me deja actualizar. Estaba... A ver, permítame, voy a intentar entrar desde las sesiones que provee la UPA. A ver si me permite volver a grabar. Una disculpa aquí.